Vamos a dar lectura a todo el 12 hasta el verso 13. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que refiere a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la enseñanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Señor Dios, gracias te damos en esta hora por tu amor, Señor, por tu misericordia para con nosotros, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, leer la palabra. Te pido en esta hora que seas tú, Señor, abriendo, Señor, nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, Señor, y sé tú poniendo, Señor, las palabras preciosas en mi boca, Señor. Que ningún pensamiento mío sea saliendo, Señor, sino que solamente tus palabras sean las que sean dirigiéndose en esta hora. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Tomen asiento. Ya estamos en el capítulo 12. Estamos cerca, se puede decir, al final del libro, y hemos pasado a una parte diferente de la carta. Durante 11 capítulos, ¿qué hemos estado estudiando? ¿Qué hemos estado estudiando durante 11 capítulos? ¿Nadie? Sin miedo. ¿Sobre Israel? Sí y no. ¿Qué más? ¿Qué hemos estudiado durante 11 capítulos? Que hemos pasado acá casi un año predicando sábado tras sábado, sábado tras sábado. Doctrina. Durante 11 capítulos hemos estado estudiando doctrina. Hemos conocido sobre el pecado, hemos conocido cómo el pecado nos separa de Dios, hemos conocido la condición del hombre, hemos conocido de que no hay nada que nos pueda acercar a Dios, hemos conocido de que Dios entregó a su Hijo, hemos conocido que Él nos santifica, que Él nos justifica, y una serie de cosas más durante 11 capítulos que Pablo se ha pasado explicando de manera detallada a los romanos para poder entrar ahora, con todo este conocimiento que ya hemos adquirido, ¿qué debemos hacer? A ver, si por ejemplo, si la matemática no fuera aplicativa, no tendría ningún sentido. ¿No? La ingeniería es la aplicación de la matemática. Entonces, ¿ahora qué debemos hacer nosotros? Con todo ese conocimiento que hemos aprendido durante 11 capítulos. Todos se miran. ¿Qué debemos hacer? Aplicarla. Debemos aplicarla. Porque de nada nos vale nosotros llenarnos de conocimiento si al final no vamos a hacer nada con ese conocimiento al respecto. De nada le saldría a un doctor saber operar si es que no quiere operar. ¿Entienden? Ser un doctor graduado de Harvard con honores, pero cuando le llaman a una operación dice, no quiero. No tiene ningún sentido. Lo mismo es acá. No tendría ningún sentido de nosotros aprender toda esa doctrina si es que no la vamos a aplicar. Entonces, a partir del capítulo 12, Pablo llama a los hermanos de Roma
a vivir una vida práctica, a cómo poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Y inicia, eso no me compete ahorita, pero dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Eso el pastor ya lo explicó de manera muy clara en la semana antepasada, como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, que nosotros debemos ofrecerle a nuestro Dios no un culto irracional, sino un culto racional, que sea pensante. Por eso nos ha explicado la doctrina. Tenemos que conocer las razones, tenemos que conocer los motivos, tenemos que conocer por qué estamos alejados del pecado, tenemos que conocer por qué Cristo murió por nosotros, tenemos que conocer de que sí tenemos una entrada al cielo, que Él es el que nos santifica, quién es el que nos justifica. Pero ahora, habiendo conocido todo esto, les ruego que ofrezcan su cuerpo como sacrificio agradable a Dios. En esta parte, la encomienda que me encargó el pastor fue aplicar a partir nuevamente del verso 6. Yo sé que la hermana Katy lo hizo muy bien la semana pasada, pero el pastor quiere que lo explique nuevamente, porque dice: de aquí los chicos tienen que salir con los dones bien puestos. No, mentira, eso no me dijo. Solamente me dijo que quede bien claro con el concepto de los dones. Pero yo no quiero ir al concepto como tal, porque la semana pasada fue muy claro el concepto, sino quiero ir cómo se podría aplicar. Así que vamos al verso 6, y dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Vamos a tener entonces, entrando ahí, tenemos dones, y acá tenemos que decir claro, que todos tenemos dones, según la gracia que nos es dada. Eso quiere decir que ¿quién da los dones? ¿Quién da los dones? Dios, por gracia. O sea, eso quiere decir que no necesariamente tengas que haber hecho algo en particular para adquirir ese don, porque en todo caso eso ya sería un trabajo, una habilidad. Yo siempre pondría acá el ejemplo, a los que les gusta el fútbol, de Messi y Cristiano Ronaldo. Uno es talento puro y el otro es trabajo. Entonces, el don es algo que te ha nacido de manera innata, que Dios te lo ha dado. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y empieza acá, preparé unas cuantas ayudas visuales. Tracy, por favor, si nos vamos en la primer PPT. Y acá el apóstol nombra siete dones. Pero no necesariamente esos son los únicos dones que hay, porque podemos ver en otros pasajes de la Biblia, en Pedro, en el libro de Efesios, en la carta a Corintios, que también se nombran otros dones, y algunos también se repiten, ¿no? Entonces, la finalidad de estos dones no es necesariamente señalar cuáles son los dones, sino es dar un ejemplo, ¿no? Dar un ejemplo de los dones que hay en la iglesia, y que todos esos dones son para servir. Pablo acá nos describe 7 dones que están distribuidos a cada uno de nosotros. Alguno podría tener 1, alguno podría tener 2, alguno podría tener todos. Y estos se ejercen en diferentes funciones. Pero todo esto se ejerce para el cuerpo de la iglesia como tal. Ya la semana pasada nos explicaron qué era el don de profecía. No es que necesariamente yo voy a agarrar y voy a parar y voy a decir: tú, Gerson, mírame. ¿Ves a la chica que está atrás tuyo? De acá a 10 años te vas a casar con ella. Eso no necesariamente es profecía. Se ha tomado muy a la ligera ese tipo de don. La profecía tiene que ver con hablar la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios, que ya muchas veces ya está la palabra acá resuelta en un momento preciso, que una palabra en la que Dios pone en tu corazón, o también en un momento en el que Dios ahí mismo te habla. Entonces, si es exponer la palabra de Dios, no es lo mismo que enseñar. ¿Por qué? Porque el que ha enseñado, como por ejemplo lo que he dicho yo, he ido a mi casa toda esta semana, he estudiado, he hecho un esquema, me he armado, me lo he preparado para venir acá y exponer. O sea, nadie que enseña puede venir acá en una hoja en blanco y decir: vamos a ver qué el Señor me diga. Pero el que tiene el don de profecía puede ser que en un momento en particular reciba una palabra del Señor, que
que necesariamente que está en la Biblia, y lo utilice para una situación específica, y lo utilice en el momento preciso. Entonces, ¿en qué se diferencia uno del otro? De la inmediatez. Que uno recibe una llamada de Dios para una situación específica. Recuerdo un caso particular que me sucedió a mí hace 7, 8 años. En esta misma iglesia. Yo estaba sentado ahí donde está sentado Gerson. Ahí estaba sentado yo, literal. Y acá vino una hermana de Colombia, una blanquiñosa, no recuerdo el nombre, nunca más la volví a ver. Y estaba predicando, y yo esa semana iba a postular a la universidad, a San Marcos. Y la hermana ni me conocía. Y en medio de su prédica, de repente volteó y me dijo, tú. Me dice, el Señor me ha dicho que vas a caer, pero que te esfuerces y seas valiente, porque la gloria postrera sería mayor que la primera. Y yo me quedé como que, ¿ah? Voy a caer, que voy a jugar partido, decía. No lo relacioné. Pasa que esa semana fue mi examen y no ingresé a San Marcos, me faltó muy, muy poco. Pero 2 semanas después fue el examen de Villarreal. E ingresé a Villarreal con un muy buen puntaje, sobrándome tiempo en el examen. Y ahí pude comprender qué era lo que decía. Entonces, ahí se diferencia un don del otro. El don de servicio es aquel que precisamente como su palabra dice, sirve a otro, pero en una forma particular y característica. Muchas veces está solícito, muchas veces también se despoja para poder servir. Está siempre presto a las necesidades y ver en qué puede estar ayudando. No necesariamente uno tiene que pedirle, sino que él está atento a eso. Ya explicamos también un poco la similitud del don del que enseña. Y el que reparte es aquel que suele dar, el que es desprendido. El que preside tiene que ver con el don de aquel que lidera. Acá en la iglesia hay gente que lidera grupos. Están los líderes de cada ministerio, están ejerciendo ese don, están presidiendo. Rumi está presidiendo el grupo de jóvenes, entonces está ejerciendo ese don. Y aquellos que demuestran misericordia, que se duelen. Podemos ir a la siguiente, por favor, Tracy. Todos nosotros, como hemos explicado, tenemos mínimo un don. Si somos cristianos, si somos parte del cuerpo de Cristo, todos nosotros tenemos un don. Y esos dones Dios los ha puesto al servicio de la iglesia. Entonces, ante esto, si estos dones están al servicio de la iglesia, y ya hemos visto la semana pasada de que somos un cuerpo, que no somos individuales, sino que somos interdependientes uno del otro. Si somos iglesia, yo no puedo sentirme bien si es que Berenice está sufriendo, porque somos uno en Cristo. ¿Entienden? Entonces, todos los dones que Dios nos da a la iglesia son para su servicio dentro de ella. Por lo tanto, si tú tienes un don, no es que tú tengas un don, es que nosotros como iglesia tenemos un don que está al servicio de todos nosotros. Y aquí fue pues donde cae precisamente muy bueno el meme de tenemos, ¿no? No le puse la imagen comunista porque no se relaciona con la iglesia, le tuve que obviar. Pero en realidad es eso, es que tenemos un don que está al servicio. Si alguien tiene el don de la enseñanza, toda la iglesia se beneficia. Porque va a haber un grupo que va a ser enseñado. Si alguien tiene el don de ejercer misericordia, toda la iglesia se necesita, toda la iglesia se beneficia. Si hay alguien que preside, toda la iglesia se beneficia, porque no todos tienen ese don de presidir. Siempre ve a alguien que necesite de un líder que lo pueda guiar, orientar. Si alguien tiene el don de profecía, toda la iglesia se va a beneficiar con ese don. Ahora, como le dije en un principio, estos no son los únicos dones que tenemos. O sea, no son los únicos dones que existen. Hay muchos más.
Entonces, la pregunta es, siguiente diapositiva, Tracy, por favor. ¿Yo cómo sé cuál es mi don? ¿Cómo puedo saber cuál es mi don? Tracy, siguiente diapositiva, por favor. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo puede saber cuál es su don? La única forma de que averigües cuál es su don es sirviendo. A ver, ¿cómo puedes saber de que puedes servir en el ministerio de alabanza? Cantando. Pero ¿qué hacemos si que las chicas del coro saben cantar, pero no quieren ejercerlo? ¿O qué hacemos si alguien sabe enseñar y no quiere enseñar? Ahí no sabe, qué burro. La iglesia no se beneficia. Entonces, ¿cómo descubre sus dones? Sirviendo. Pero es que, no sé, se aprende. Y te vas a dar cuenta en el campo si lo tienes o no lo tienes. Porque también hay características. Por ejemplo, cuando yo entré a la escuela bíblica, hace ya 7 años aproximadamente, la hermana Sara, que era en ese momento creo la superintendente, me puso con niños de 6 y 7 años. ¿Saben cuántas clases duré? Una. Porque me di cuenta de que sí puedo enseñar, pero no a niños. Duré una clase y le dije, hermana Sara, por favor, cámbiame, no puedo. Y el hermano Carlos me rescató y pasé con adolescentes y primarios. Entonces, te das cuenta que puedes servir en un lugar si te involucras ahí. El día jueves hubo aquí una celebración muy importante en la iglesia, que es una celebración buena, porque estamos reconociendo y dando gracias a Dios por las cosas que Él hace con nosotros. Y diferentes hermanos ese día ejercieron su servicio, algunas cocinando de manera espectacular. De verdad que estaba muy, muy rico. Otros lavando los platos, otros secando los platos, cargando, acomodando en el proyecto, aquí en el momento acomodando las sillas, las mesas. Eso es. ¿Cómo descubres cuáles son tus dones? Sirviendo. Porque mira, tenemos que también ser claros. No todo el que estuvo acá de repente acomodando las mesas, de repente todos fueron útiles. Hay algunos que más que ayudan, estorban. Pero ya en el camino se dio cuenta que acá no sirvo, pero está siendo útil. Como también no todo el mundo que quiera ser parte del ministerio de alabanza va a poder ser parte del ministerio de alabanza. Nos ha tocado alguna vez hermanos que nos han pedido estar, pero lamentablemente no tienen ni siquiera una noción de tiempo musical o de nota o de entrar en nota. Entonces no podría estar en el ministerio de alabanza. Pero lo está intentando, está descubriendo dónde puede estar. Eso es bueno. Entonces la pregunta, ¿cómo puedo averiguar mi don? Nadie quiere averiguar su don. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, ¿qué debo hacer? Servir. Y acá en la iglesia hay un montón de cosas donde servir, ¿ah? ¿Ustedes creen que los que están parados acá al frente es lo más importante necesariamente del servicio de la iglesia? No necesariamente. Detrás de esto, para que alguien esté parado aquí al frente predicando, hubo alguien que tuvo que venir a limpiar primero. Hubo alguien que tuvo que abrir la puerta. Hay gente que se está recepcionando y esperando. Hay hermanos atrás de la pantalla que no se ven, que están haciendo precisamente el tema de las predicciones, de las transmisiones. Hay alguien que se encarga del audio. Acá hay un montón de espacio donde servir. Ahora la iglesia ha abierto un departamento de comunicaciones en lo que es jóvenes. O sea, ¿dónde poner tus talentos? ¿Dónde servir? Puedes hacerlo. Ponerlo a disposición de la iglesia para que todos nos beneficiemos. No hay excusa. No, es que yo no sé predicar. No necesitas predicar para servir.
Hay hermanos que sirven y no sabemos inclusive nosotros. ¿Cuántos saben de que hay un grupo de hermanos que predican en los hospitales los días viernes? ¿Algunos sabían? Y esos hermanos lo hacen, es su servicio, su ministerio. Están haciendo misericordia. Y lamentablemente tampoco, no todos van a poder estar ahí. Pero si quieres averiguar si tú puedes estar ahí, te invito ese viernes. A las 7:30 se reúnen. Y averíguala si puedes pertenecer a ese grupo. Hay un grupo de hermanos que está predicando también en las cárceles, en un centro de alcohólicos. Muchos no saben, pero hay muchas maneras de servir en la iglesia. Otra manera de poder servir en la iglesia es a través de precisamente poder consolar a los hermanos. No cualquiera puede consolar, no cualquiera puede exhortar. Hay algunos de que por sí nuestra propia forma de ser, hablar, puede ser muy duro, muy brusco. Entonces no cualquiera te puede consolar. Hay personas que te pueden dar un abrazo cuando estás pasando un momento difícil y de verdad te dan una tranquilidad y una paz. Son diferentes formas de poder servir dentro de la iglesia. Y no necesariamente tienes que estar parado aquí al frente para poder servir. Entonces ya van abriendo un poco más su mente y su esquema de cómo podrían utilizar sus dones y de dónde podrían ejercerlo. Sí. Entonces, ¿cómo puedes descubrirlo? Sirviendo. Ejércelo. Quizás puedes empezar con mujeres en la puerta. Porque no todo el mundo tiene esa calidez de darte la mano y transmitirte esa felicidad, esa bienvenida. Hay algunos que van a decir, hola. Pero hay otros que están, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Alcoholcito? ¿Vieron la diferencia? Es por ahí cuando uno va a veces un reclamo a una tienda y dice, no todo el mundo sirve para trabajar en atención al cliente. Y es verdad, no todo el mundo sirve para trabajar en atención al cliente. Pero ellos dicen ahí porque, bueno, su trabajo, pues no necesitan comer. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo descubrir sirviendo? Y alguna posición dentro de la iglesia, en un servicio dentro de la iglesia, vas a caer preciso. Vas a ser de gran utilidad. De repente puede ser en una, puede ser en dos. Pero va a caer ahí, preciso. Entonces, a todo esto que hemos aprendido un poco más ya de lo que la semana pasada nuestra hermana Katy nos enseñó sobre los dones, pasamos a la siguiente diapositiva y entramos en el verso 9, que nos dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Dice. ¿Qué tiene que ver ahora esto si estamos hablando de los dones? Precisamente en esto. Nosotros tenemos los dones que están hechos para servir. Y esos dones precisamente han hecho eso, para servir. No para servirnos. No para ganar provecho. Deben hacerse con amor. Recuerden que nosotros hemos sido amados y hemos visto en los 11 capítulos que hemos sido amados grandemente. Hemos sido amados tanto de que el Padre entregó a su Hijo para que nosotros estemos con Él. Y de la misma forma en que nosotros hemos sido amados es que nosotros debemos armar. De la misma forma en que nosotros hemos sido amados, nosotros debemos servir. Y eso tiene que ser sin fingimiento. ¿Qué quiere decir sin fingimiento? Sin hipocresía. La palabra hipocresía viene de la palabra máscara o de actuación que se utilizaba antiguamente. Entonces, no puedes interpretar un papel. No puedes amar esperando que la iglesia sea tu escenario, tu teatro, donde cumples un papel, eres parte del guión. No, sino que debe ser un amor puro. ¿Y cómo logras ese amor puro? Aborreciendo lo malo
y siguiendo lo bueno. Aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Vamos a primera de Juan 4:7 de forma rápida. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos en Él. Nuestro amor tiene que ser un amor puro. La Biblia nos dice en Juan que todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si no amas, no podría decir que eres hijo de Dios si no hay amor en ti. Que nuestro amor no sea un amor hipócrita, que no sea una imagen, que no sea una pantalla, que no sea una máscara, que no sea un papel que estamos interpretando, sino que nuestro amor sea puro. No vengamos a la iglesia a tratar de vivir algo o presentar algo que no somos. Aborrecer lo malo. En esta semana, en este último mes, ha venido al Perú dos grandes exponentes de la música urbana. Daddy Yankee y ahora la semana pasada Bad Bunny. Si yo le presento, vamos a poner un ejemplo, si yo le presento a mi amigo que viene acá a la iglesia, somos cristianos, oye, mira, ¿has escuchado la última de Bad Bunny? Hoy vamos a escucharla juntos. No estás aborreciendo lo malo y estás llevando a otra persona a desechar, porque todo lo que él expone es totalmente opuesto a lo que nosotros profesamos. Así que, si lo admiras, reflexiona. Desde la letra de sus canciones, los videos y todo lo que promueve es todo lo que nosotros como cristianos condenamos. Entonces, reflexionemos. ¿Aborrezco realmente lo malo? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Todo aquello que se opone a Dios. Todo aquello que me aleja de Dios. Aborreciéndolo. Y siguiendo lo bueno. Pegándonos a hacer lo bueno. Uniéndonos a hacer lo bueno. Pero lamentablemente lo bueno no muchas veces llama la atención. No es tan comercial. No vende mucho. Pero nosotros no estamos llamados a hacer lo que los demás hacen. Nosotros estamos llamados a ser diferentes, porque nuestro reino no es de este mundo, sino debemos hacer lo bueno, siguiendo hacia lo bueno, pegándonos a Él, uniéndonos a ello. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Dentro de la iglesia va a haber choques. Porque mira que está a tu costado. Míralo. Es un pecador.
O sea, es que es imposible de que, vamos a decir que porque estamos en la iglesia, no vamos a tener ningún tipo de problema con nadie en la iglesia. No creamos eso porque es totalmente falso. Si eres parte de la iglesia, sí vas a tener algún momento alguna riña, alguna discusión, algún problema con alguien de la iglesia. Pero a pesar de eso, nosotros debemos amarnos, dice, con amor fraternal. Porque tú te peleas con tu hermano, discutes con tu hermano. Uy, con Jordan, uff. A veces me da ganas de agarrarlo a golpes, pero me lo aguanto. Pero así como me da ganas de agarrarlo a golpes, si mi hermano necesitara un riñón mío, se lo daría sin pensarlo. Porque es mi hermano. ¿Entienden? Es mi hermano. Es lo mismo en la iglesia. Miras a los hermanos de la iglesia como tus hermanos, como tu familia. Llegas a comprender la dimensión de que realmente somos familia. Tus hermanos de sangre comparten la misma sangre. Vienen de la misma raíz, de un mismo padre y una misma madre. Nosotros también venimos del mismo padre. Estamos unidos bajo la sangre de Cristo. Y el llamado es a amarnos de la misma forma en la que amarías a tu propio hermano. A pesar de los problemas que puedan haber en la iglesia. A pesar de las discusiones que puedas tener con alguien. O a pesar de lo chinchoso que te pueda caer esa persona. Yo voy a tomar el ejemplo porque eso ya lo hemos conversado mutuamente, un amigo mío que es muy bueno ahora. Pero cuando Misael llegó a la iglesia, ni Misael me pasaba a mí, ni yo lo pasaba a él. No entiendo por qué. Era como que una cosa de nos veíamos y nos repelíamos. Y nosotros tuvimos que conversar y decir, oye, no me caes, oye. Pero ahora Misael es un pata mío. Pero en un principio no. Y es normal, porque somos seres humanos, pecadores. Pero a pesar de eso, nuestro llamado es a amarnos sin fingimiento, amarnos de una forma fraterna, en que nos dolamos, en que nos alegremos, en que estemos juntos los unos con los otros. De la misma forma que lo harías por tu hermano. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. No tratar de resaltar tanto tú, sino que en cuanto a honra, permitir que los otros se lleven, no importa el beneficio, los aplausos. Debemos considerar al otro como más importante que uno mismo. No esperar de que, porque hice algo, no me lo reconocieron. Hace tiempo que vengo haciendo esto y nadie me dice nada. Ni siquiera está bien, hermanito, sigue así. No, ese no es a lo que estamos siendo llamados nosotros. Sino que en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. No buscar tú resaltar. No buscar tú un galardón. Que ese no sea tu anhelo. Después dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Yo me puse aquí a pensar un poquito, ¿y por qué dice en lo que requiere diligencia, no perezosos? ¿Y cómo tiene que ver todo esto con lo que hemos venido estudiando de los dones, de amarnos unos a otros, de qué tiene que ver un poquito en esto? Y me puse a pensar un poco cómo tiene que ver esto en el tema del servicio. Y lo que pasa es de que
uno se cansa, uno se desanima. Pero en cuanto a tu llamado, en cuanto a lo que te requiere con diligencia, cuanto a lo que tú tienes que servir, no seas perezoso. No seas perezoso. Porque la verdad que trabajar con personas es bien desgastante. Es bien desgastante. Yo me pongo a pensar, ¿no? Y digo, pucha, si hubiera sido... La matemática siempre va a ser la misma, o sea, te aprendes eso pero las personas son un mundo cada una. Cada persona es un mundo diferente. Y te lo está diciendo un trabajador social, que mi trabajo es trabajar con personas. Cansa, carga, desgasta, desanima, ver que a veces estás haciendo un seguimiento de un caso y que avanzaste un paso y desde el día siguiente retrocedió 5. Y tú, pucha. Pero nosotros tenemos que tener claro que a pesar de que nosotros nos desanimemos, a pesar de que nosotros nos cansemos, nos dice que tenemos que hacer las cosas fervientes en espíritu. No esperando en sí tanto por nosotros, sino que tenemos que pedir al Señor que nos dé ese anhelo en nuestro corazón, que nos dé esa pasión para seguir trabajando. Porque de por sí solo nosotros no vamos a poder hacerlo. Necesitamos que el Señor, de su Espíritu, esté en nuestras vidas, de que Él esté realmente reinando en nuestro corazón para nosotros poder seguir trabajando, para poder seguir avanzando. Pero ¿cómo se logra todo esto? Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice, gozosos en la esperanza. ¿En qué esperanza? Y nuestra esperanza, que es Cristo. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en nuestra recompensa. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Teniendo la certera, una vez más que les digo, de que somos amados por Dios. No podemos dejar nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Cristo. Y en algún momento, si es que hay un galardón, y nuestro galardón nos dará Cristo. Manteniendo los ojos en la esperanza en la vida venidera que hay en Él. Sufridos también en la tribulación, unos con otros. Pero nada de esto va a ser posible si es que no estamos en una vida constante de oración. Dice, y constantes en la oración. ¿Cómo yo puedo servir? ¿Cómo yo puedo, desgastarme por otros? ¿Cómo puedo ser diligente? ¿Cómo puedo mantener un espíritu ferviente y apasionado si es que no tengo una vida de oración? Si es que no tengo un momento de intimidad de oración con Dios. Si es que no puedo descansar precisamente en mi Padre. Si no puedo hablar con Él. Si no puedo dejar que Él me hable a mí. No vas a poder hacerlo. Vas a seguir trabajando con las fuerzas humanas. Necesitamos de una vida constante de oración. Para que nosotros para poder vivir todo esto, necesitamos precisamente tener una vida de oración, tener una comunión con nuestro Padre, tener intimidad con Él, poder buscarlo. Si no, no se va a poder dar. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
Debemos conocer las necesidades de nuestros hermanos. Debemos tratar de ayudarlo en la medida de nuestras posibilidades. No, pero eso es asistencialismo, eso no se hace. A veces es necesario. Es bueno saber las necesidades de nuestros hermanos. Y no siempre sus necesidades van a ser netamente económicas. Pero es bueno conocer en qué podemos ayudarlo. En qué puedo ser de bendición para él. Quizás hay un hermano que está en cama y no sabemos. Necesita que un rato alguien pueda cuidar a sus hijos. Que alguien pueda barrer su casa. Que alguien pueda hacer la comida. Y si alguien de nosotros también está en posibilidad de ayudarlo económicamente, amén. Pero debemos conocer las necesidades de nuestros hermanos, porque debemos, dice acá, compartiendo para las necesidades de los santos, unos con otros. En algún momento, yo necesitaré de ustedes y ustedes necesitarán de mí. Practicando la hospitalidad. Yo acá, las veces que, no ha sido muchas, pero las veces que me ha tocado salir de aquí, de Lima, porque tengo que ir a algún evento por AGED dentro del interior del país, los hermanos me han recibido de una manera, y no es que tengan mucha plata ni nada. A veces inclusive han sacado de su cama a sus hijos para que yo pueda dormir. Y da vergüenza, inclusive a mí. Practicando la hospitalidad, abriendo las puertas de nuestras casas. Hace un par de semanas, la hermana Rosario preguntó, venían unas hermanas de Ecuador para la convención que va a haber, ¿quiénes podrían brindar su casa? Es una muestra de hospitalidad. Practicando la hospitalidad unos con otros. Abriendo nuestras casas, nuestras puertas, nuestros hogares. Compartiendo unos con otros. Todo esto, que es, ya probablemente digo, es una vida práctica de todo lo que hemos venido aprendiendo en esos 11 capítulos anteriores. Todo este servicio al cual nos llama Pablo a ejercer como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hijo de Dios, no se va a poder realizar si es que no hay amor en nuestros corazones. Si es que no hay amor en nuestros corazones, no se puede realizar. Si es que no tenemos una vida de oración, no vamos a poder hacerlo. Si amamos de una manera fingida, no se va a poder hacer. Si solamente venimos a la iglesia a interpretar un papel, no se va a poder hacer. Nosotros nos necesitamos unos de otros. Sus dones son importantes para la iglesia, mis dones son importantes para la iglesia y todos nos alimentamos de ella. Pero todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con amor. Sabiendo de que no estamos sirviendo solamente a nuestros hermanos, sino que estamos sirviendo al Señor. Jesús dijo, ¿no? Por cuanto lo hiciste con uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, si tenemos la oportunidad de servir, no nos cansemos, no nos desgastemos y miremos siempre nuestra esperanza, que es Cristo. Recordemos siempre nuestra esperanza, que es nuestro Señor. Vivamos una vida constante de oración, busquemos al Señor, llamémoslo de todo nuestro corazón. Y al mismo tiempo amemos a nuestro prójimo de una manera fraternal, tanto o más como María es tu propio hermano. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora por el mensaje de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has hablado en esta hora, bendito Dios. Te pedimos que seas tú, Señor, haciéndonos, Señor, entender, Señor, haciéndonos vivir, Señor, una vida, Señor, agradable ante tus ojos, bendito Padre.
una vida, Señor, de amor hacia nuestros hermanos, Señor, una vida, Señor, en la cual podamos poner, Señor, en práctica, Señor, cada cosa que aprendamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.